Soy Tito Martínez y hoy día 6 de abril del año 2023 voy a dar la sexta y última parte de respuesta a este videodebate que tuvieron hace unos días dos falsos cristianos, dos herejes, un unicitario llamado Armando y un unitario llamado Enrique Jaimito. Ya esta va a ser la última parte. Ayer en el quinto vídeo de esta escuela, de estas clases, pues estuvimos viendo cómo el libro del Apocalipsis hace una clarísima diferencia entre el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, y el Cordero. Los diferencia absolutamente. El Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, estuvimos viendo que es el Dios Padre, el Dios único que está sentado en el trono, este Dios supremo. Y el Señor Jesucristo es el Cordero. Y esto donde más claramente lo vemos en el Apocalipsis es en el capítulo 5. Observe cómo en ese trono celestial está sentado el Dios Padre, porque Juan vio a uno sentado en el trono, Apocalipsis 4, verso 2, y ese Dios único es el Padre celestial. ¿Cómo sabemos que Cristo no es ese Dios supremo, ese Dios todopoderoso? Porque en el capítulo 5 vemos como el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Si Jesús se acerca a este Dios Padre, a este Dios Supremo, y toma de su mano derecha ese libro sellado con los 7 sellos, por lo tanto, ¿cómo Jesús va a ser ese Dios que está sentado en el trono? Eso solamente lo puede enseñar un subnormal. Es como imaginemos mi padre. Supongamos que mi padre es un rey que está sentado en el trono real. Y voy yo y me acerco a mi padre para tomar de su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. O sea, solamente un subnormal podría decir que yo soy el Dios Padre, que yo soy el Padre que está sentado en ese trono. No, mi padre está sentado en ese trono y yo soy otra persona, yo me acerco a él y tomo de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Pues eso es exactamente lo mismo que leemos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando estos falsos cristianos unicitarios al servicio del diablo, de Satanás, enseñan que Jesucristo es ese Dios supremo que está sentado en el trono, pues repito, esa subnormalidad la puede enseñar solamente un retrasado mental. Es imposible que Cristo sea ese Dios único que está sentado en el trono celestial. Sencillamente son dos dioses, dos personas divinas. El Dios Padre es el Dios que está sentado en el trono, Él es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. El Señor Jesucristo es el Cordero que se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, es absolutamente falso, es diabólico enseñar que Jesucristo es el Dios que está sentado en el trono. Es ridículo. Si se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, por lo tanto, ese Dios sentado en el trono es absolutamente imposible que pueda ser el Señor Jesús. Bien, vamos a seguir respondiendo. Vamos a escuchar a estos herejes y ya repito, este va a ser el último vídeo, esta sexta parte. Vamos a ir tapando su bocaza mentirosa. Es Jesús que envía a su ángel. Él es el del Señor Dios de los espíritus de los profetas. Ahí es la raíz y el linaje, porque descendió en cuanto a la carne de David. Bueno, ahí en el Apocalipsis, cuando dice el Señor Dios de los espíritus de los profetas, se refiere al Padre Celestial. En el Apocalipsis a Jesús nunca se le llama Dios, jamás. El Apocalipsis diferencia bien clarito a Dios, al Dios Todopoderoso, lo diferencia del Cordero. Siempre se mencionan a los dos, son dos dioses diferentes. Por supuesto, Cristo es un Dios, pero como ya hemos visto, como ya he demostrado en estos vídeos, es un Dios, un segundo Dios que está subordinado al Padre Celestial. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en el Apocalipsis Cristo le llama mi Dios, le llama mi Dios varias veces al Padre Celestial, como leemos en Apocalipsis 3:12. Cristo glorificado tiene a un Dios sobre él que es el Padre. El Padre es el Dios supremo, Dios único, en el sentido de que es el todopoderoso máximo, no hay ningún otro Dios igual que él, no hay ningún otro Dios superior a él. El Padre es el Dios supremo, único.
el más grande de todos los dioses. Y Jesús es el segundo Dios, es el Cordero, es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual pisotean y escupen estos falsos cristianos al servicio de Satanás, que son los unicitarios. Y también los unitarios como este soplagaitas y embustero llamado Enrique Jaimito, pues enseña la misma herejía. Él dice que Jesucristo no es ningún Dios, que solamente existe un Dios en el universo, un Dios solitario que es el Padre Celestial, y ya ni más dioses. Es decir, dice que Cristo, pues eso, no tiene ninguna naturaleza divina, no es ningún Dios, que es simplemente un hombre como nosotros, que fue creado por Dios. Esa es la herejía repugnante y satánica enseñada por estos hijos del diablo, que son los unitarios. Seguimos. Creo que no me queda más tiempo para mostrarle más evidencia. Solamente decirle, solamente decirle que cuando vemos las profecías apuntan a que Jesús es el que ejecuta todo lo que dice el profeta. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, mi siervo, que también se puede traducir como hijo o como muchacho, que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Bueno, ahora vamos a escuchar al apóstata de la fe, el unitario Enrique Jaimito. Armando, pues, cita el texto de Juan 2, 19 al 20, donde dice: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y el templo es su cuerpo, claro que es su cuerpo, eso no lo niego, ¿sí? Pero él, pues, lo utilizó, pues, este texto, pues, de una manera sugestiva, es decir, como para sugerir de que él mismo se había resucitado. Pero si Dios es inmortal, Primera Timoteo 6:16 lo dice claramente, entonces Dios no puede morir jamás, ¿sí? ¿Acaso Jesucristo no murió? Y si Jesucristo no murió, vana es nuestra fe. ¿Cierto, Armando? Es muy importante entender eso. Y además, cuando leemos los pasajes de Romanos 8:11, vemos que Dios fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Y Efesios 1:19-20 dice que a través del poder de su fuerza, es decir, el poder de su fuerza es el Espíritu de Dios. Entonces, Jesucristo no se resucitó a sí mismo, Dios lo resucitó, ¿sí? Después Armando utiliza el texto de Zacarías 12. Bueno, como podéis ver, este analfabeto, este soplagaitas embustero del unitario Enrique Jaimito no sabe explicar las palabras de Jesús en Juan capítulo 2. ¿Por qué dijo Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Pues no ha sabido explicar ese texto. Y esto ya lo he explicado en el anterior vídeo, en el vídeo número 5 lo expliqué. El Padre moraba en Cristo, el Padre que está en mí, dijo Jesús. En ese momento era el Dios Padre a través de Jesús, por medio de Jesús, quien dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, porque efectivamente fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a Cristo al 3er día. Fue el Padre Celestial, no fue Jesús que se resucitó a sí mismo. Solo un subnormal puede decir que Cristo se resucitó a sí mismo. Si Cristo estaba muerto, dejó de existir durante 3 días y 3 noches, ¿cómo Cristo se iba a resucitar a sí mismo? Eso lo pueden decir solamente una pandilla de idiotas, de retrasados mentales. No, fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Pero cuando Jesús dijo estas palabras de Juan capítulo 2, era el Dios Padre que moraba en él quien las dijo. Por eso habla en primera persona: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fue el Dios Padre quien dijo esas palabras. Y esto pues no lo sabe explicar, no sabe interpretar, no entiende. Este unitario hereje pues no entiende esas palabras de Jesús y por eso es que no ha dado ninguna explicación. Seguimos. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y después lo contrasta con el texto de Juan 20:28, donde dice: mire, que Tomás se acordó del texto de Zacarías, donde decía: mirarán a mí a quien traspasaron. Y como Jesucristo resucitó y le mostró las llagas para que Tomás fuera creyente y no incrédulo, entonces pues la conclusión a la que llega, pues, Armando, es que no, entonces a quien traspasaron fue a Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios. Pero quiero decirle algo, Armando. Ese texto, analícelo, el de Zacarías 12:10.
ese texto a versión original. Dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. Y lo invito después del debate a que investigue ese texto, no solamente él, sino todos los unicitarios y trinitarios y que están viendo este debate, para que se den cuenta, mirarán a aquel a quien traspasaron, ¿ah? En lugar de mirarán a mí a quien traspasaron, ¿ah? Al principio, estos manuscritos judíos posteriores muestran esto en equerio, lectura corregida en el margen, pero con el tiempo en algunos manuscritos el cambio se introdujo en el cuerpo del texto mismo, ¿ah? De hecho, la traducción de Rotherham, basándose en estos manuscritos posteriores, ofrece aquel en una nota al pie de la página como una lectura aceptable en lugar de mí, ¿sí? Igual lo hace la versión normal americana y otras versiones más, ¿sí? Que pues no acabaría aquí. Bueno, muy bien. Después... Bueno, esto que acaba de explicar, lo que acaba de decir este falso cristiano unitario, este soplagaitas, es una burda mentira, es falso. Es falso. El texto verdadero dice, el de Zacarías capítulo 12, mirarán a mí a quien traspasaron. Y ahora vamos a comprobarlo cómo se está refiriendo a este Señor Jehová que habló ahí en Zacarías capítulo 12. Se refiere a este Señor Jehová en primera persona. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y a quien traspasaron fue al Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jesús es este Señor Jehová mencionado en el libro del profeta Zacarías, ahí en el capítulo 12. Vamos a comprobarlo para que veáis todos cómo miente este hijo del diablo al servicio del padre de la mentira, este falso cristiano unitario llamado Enrique Jaimito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 12, veréis. Qué sorpresa se van a llevar estos unitarios mentirosos. Por ejemplo, la excelente versión de la Biblia de Jerusalén lo ha traducido muy bien, correctamente. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí en cuanto a aquel a quien traspasaron. Van a mirar a este Señor Jehová a quien traspasaron, como dice, cuanto a aquel a quien traspasaron. A quien traspasaron fue a Jesús. Y harán lamentación por él, como lamentación por hijo único. Y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. La versión Gienemann, que es muy buena, dice: y efundiré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y conmiseración. Y mirarán hacia mí por cuanto han traspasado. Mirarán hacia mí por cuanto han traspasado. Se está refiriendo a este Señor Jehová. La Biblia de las Américas. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Van a mirar a Jesús, ya que fue a él a quien traspasaron. Y aquí está hablando este Señor Jehová, que es Cristo, y por eso dice, y me mirarán a mí, en primera persona. Esa es la correcta y verdadera traducción del texto. La NBLH, que es la nueva Biblia de los hispanos, también lo ha traducido correctamente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y ahora voy a leer una traducción judía muy buena, una traducción hebrea, que es la Tequinde, que dice lo siguiente, que es la traducción K2, K2 israelita mesiánica, de estudio, que dice así: y yo derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj de misericordia y compasión, y mirarán a mí de quien se burlaron. Mirarán a mí. Está hablando este Señor Jehová de quien se burlaron, es decir, a quien traspasaron. Y de quien se burlaron los judíos, a quien traspasaron los judíos fue al Señor Jesucristo. Es a él al que van a mirar los israelitas para ser salvos. Cuando Dios derrame sobre este pueblo de Israel espíritu, como dice aquí, derramará el Espíritu Santo, espíritu de misericordia y de compasión. Se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y van a mirar a Jesús, del cual se burlaron y a quien traspasaron. Él es este Señor Jehová mencionado aquí en el capítulo 12 del profeta Zacarías.
Incluso la famosa versión moderna de la Biblia la ha traducido correctamente. Derramaré también sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de suplicación. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando en primera persona este señor Jehová y dice que le mirarán a él, a este señor Jehová, del cual se burlaron y traspasaron, refiriéndose a Jesús. O sea que fue a él a quien traspasaron y de quien se burlaron. Y ahora, si nos vamos al libro del Apocalipsis, aquí tenemos la prueba absoluta de que este señor Jehová de Zacarías 12 es Jesús. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, refiriéndose a Jesús, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán, que es lo que dice, lamentación por él, van a llorar por él, se van a arrepentir de sus pecados. Exactamente lo mismo que acabo de leer, que hemos visto en Zacarías capítulo 12, que van a llorar, se van a lamentar, Dios va a derramar espíritu de lamentación sobre ellos y van a mirar al Señor Jesucristo a quien traspasaron. Todo ojo le verá y los que le traspasaron, refiriéndose a Jesús, ¿a quien traspasaron ellos? A Jesús. Por lo tanto, el argumento que acaba de dar este hijo del diablo, este mamarracho y apóstata llamado Enrique Jaimito, es un argumento absolutamente satánico, falso, absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia, como acabo de demostrar. El Señor Jehová mencionado en Zacarías capítulo 12, él es el que está hablando, es el mismísimo Señor Jesucristo, a quien traspasaron, y los linajes de la tierra, es decir, las tribus de Israel, le van a mirar a él y harán lamentación por él, van a llorar, se van a lamentar. Estas tribus de la tierra, que son las 12 tribus de Israel, se van a lamentar y van a mirar a Jesús, se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y van a creer en él. Se está refiriendo únicamente a Jesús. No está hablando del Dios Padre por ninguna parte, sino solamente de Jesús, lo cual está en absoluta armonía con lo que ya hemos visto en el texto del profeta Zacarías capítulo 12. Cristo Jesús es este mismísimo Señor Jehová mencionado en pasajes como Zacarías 12 y entre otros muchos pasajes más donde se habla de este Señor Jehová que va a venir del cielo acompañado por todos sus santos, como leemos en Zacarías capítulo 14. ¿A quién se refiere? ¿Quién vendrá del cielo acompañado por todos sus santos? Por los santos ángeles. ¿Va a ser Cristo? Bueno, pues en Zacarías 14 se le llama Jehová. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, verso 5. Prueba irrefutable de que este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es el mismísimo Señor Jesucristo, porque ya será Él quien va a venir del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos. Lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos unitarios, que niegan que Cristo Jesús es este Señor Jehová, es una espantosa doctrina de demonios, y lo peor de todo es que va a llevar a millones de falsos cristianos unitarios al lago de fuego y azufre, a la condenación eterna, a la destrucción eterna por haber negado, por haber escupido esta gran verdad bíblica, por haberla pisoteado y no confesar con su boca que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová mencionado en estos pasajes del Antiguo Testamento. Bien, vamos a seguir escuchando a este hijo de Satanás, a este embustero patológico llamado Enrique Jaimito, el unitario. Después, Armando cita el texto de Apocalipsis capítulo 21, el verso 22 dice: no viene ya templo porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, ¿sí? Y luego lo contrasta con Apocalipsis capítulo 5, el verso 13 y 14. Perdón, sí, dice: y los 4 seres vivientes dijeron a mí, los 24 ancianos se postraron y adoraron. Entonces, como anteriormente dice, al que está sentado, bueno, dice: a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, le oí cantar. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea, mire, hay cosas que comparte Jesucristo con el Padre, que son alabanza, la honra, la gloria y el poder. Eso lo comparte Jesucristo por el Padre. Pero la adoración solamente es para el Padre. Y los 4 seres vivientes dijeron a mí, los 24 ancianos se postraron y adoraron. ¿Sí? ¿A quién adoraron? Fíjese que el texto no dice se postraron y les adoraron, refiriéndose a los dos, al Padre y al Hijo, no. Dicen y adoraron o le adoraron, refiriéndose solamente a uno. ¿Ante quién se postran y le adoran?
Pues ya lo dice bien claro el texto bíblico, ante el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Jesucristo, por supuesto que sí, recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra, recibe poder, pero no dice que se le adora. Al que adoran es solamente a uno. Por eso dice en singular, y le adoraron. No dice y les adoraron. Adoran solamente a uno, que es al que está sentado en el trono, y que, como ya hemos visto, es el Padre Celestial. Por lo tanto, en este punto lo que está diciendo este hijo del diablo, este embustero, pues es cierto. Algo tiene que decir verdadero, porque si todo el 100% de lo que enseña fuera mentira, fuera falso, pues este hijo del diablo no engañaría absolutamente a nadie. Tiene que decir algo pues que sea verdadero, para así captar y engañar a la gente. Por supuesto que solamente es al Padre Celestial al que adoran todos estos seres celestiales. Por la sencilla razón de que está hablando en singular. Y le adoraron, no dice, y le adoraron. Si Cristo el Cordero también fuera adorado, pues entonces el texto diría, y les adoraron. Eso es lo que diría el pasaje. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este individuo. En Apocalipsis 4 dice, dice, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Pero en el verso 9 y 10 dice, y bueno, el 10, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que vive por los siglos de los siglos? Pues el Padre, sí, el único que vive en luz inaccesible, que es inmortal, y echan sus coronas ante el trono y exclaman. Entonces hay que leer la Biblia en contexto para no caer en incorrectas interpretaciones. Adoran al que está sentado en el trono. Ya hemos visto quién es el Dios supremo que está sentado en ese trono. Pues es el Padre. Ya lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Dijo el apóstol Juan que vio el cielo abierto y un trono en el cielo, y en ese trono había uno sentado. No dice que vio a dos sentados, no, vio a uno sentado en ese trono. ¿Quién es ese Dios único, ese Dios uno que estaba sentado en el trono? Pues el Padre Celestial. Luego, en el capítulo 5 del Apocalipsis, Jesús, el Cordero, se acerca a este Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Prueba absoluta e irrefutable que ese Dios único que está sentado en el trono no es Jesucristo, no es el Cordero. Solamente un subnormal, un retrasado mental podría decir que el Dios que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo, es el Cordero. Es imposible. ¿Cómo Cristo se va a acercar a sí mismo y tomar a sí mismo de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos? Eso es absolutamente estúpido, y solamente un enfermo mental podría enseñar semejante babosada, semejante herejía. Seguimos. Y además, ¿por qué la Biblia siempre habla de la doctrina, pues, del Padre y del Hijo? No es creer que ambos son dioses. No, eso no, como enseñan otras denominaciones. No es creer que ambos son dioses. ¿Pero qué pasa? ¿Subnormal que ahora usted ya no cree que el Dios Padre es un Dios? Lo acaba usted de decir, todos lo acaban de escuchar. No es creer que ambos son dioses. Acaba de decir este enfermo mental, este unitario mentiroso. O sea, ahora este individuo está diciendo que el Dios Padre, que el Padre Celestial no es ningún Dios. Ahí lo acaba de decir este retrasado mental. No es creer que ambos son dos dioses. Acaba de decir este idiota. O sea, que él ya no cree que el Padre Celestial es Dios. Ahí lo acaba de decir. Lo ha dicho literalmente. O sea, tiene el cerebro completamente destrozado por Satanás. Ya no tiene ni puñetera idea de lo que habla este elemento. Este sujeto no tiene ni idea de lo que está diciendo, no piensa antes de hablar, porque tiene el cerebro completamente destrozado por el diablo, por Satanás. Porque hay que ser subnormal e idiotizado para decir que no, esto no significa que ambos sean dioses. Ya está diciendo bien claro que el Padre Celestial no es Dios. Así lo acaban de escuchar. En fin, que lo único que le puedo recomendar es que vaya a un psiquiatra para que le arreglen ese cerebro destrozado por el diablo que tiene. Seguimos. Es creer que Dios, sí, pues tiene su Hijo. Y en Proverbios 28, ¿quién es el nombre de Dios y el de su Hijo, si lo crees? A Jesucristo le llamaban Hijo antes de su existencia prehumana. Pero todavía no era hijo engendrado por Dios. Pasa a ser engendrado por Dios cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María, por medio de su poder, de su Espíritu. Mateo capítulo 1, verso 20. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. En el Antiguo Testamento, clara que se llama hijo, porque el término hijo es rey. Significa lo mismo que rey. Sabe su nombre y el nombre de su hijo, es decir, del rey. Pero eso no significa que ya en el Antiguo Testamento Cristo hubiera sido engendrado por Dios. Solamente un subnormal puede decir que en el Antiguo Testamento
Jesús fue engendrado por Dios. No, Dios lo engendra en el vientre de María cuando lo envía al mundo, cuando lo introduce en el mundo, como dice bien clarito Hebreos capítulo 1. Entonces el Dios Padre pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Yo seré a Él por Padre y Él me será a mí Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 6. Lo cual significa que es una mentira de cochina y del diablo decir que ya Cristo antes de venir a la tierra era el Hijo engendrado por Dios, de Dios. No había sido engendrado por Dios, ni lo engendró en el cielo, ni lo engendró antes de todos los siglos. Eso es una asquerosa doctrina de demonios, es una doctrina apóstata. Dios lo engendra el Padre cuando lo introdujo en el mundo. ¿Y cuando lo introdujo en el mundo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María, como dice bien clarito Mateo capítulo 1, verso 20. Antes de venir a la tierra, sí, era hijo de Dios, pero no engendrado. Entonces, ¿por qué se le llama hijo ahí en ese pasaje de Proverbios? Sabe su nombre y el nombre de su hijo, porque ahí el término hijo indica rey. También al rey David se le llamaba hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado y se aplica al rey David en los salmos. Creo que el salmo capítulo 2, como vamos a ver ahora. Al rey David se le llama hijo, repito, se le llama hijo de Dios. Y eso no significa que Dios el Padre engendró a David ahí, en el vientre de su madre, de la madre de David, no. ¿Por qué se le llama hijo al rey David? Porque era el rey puesto por Dios. Exactamente el mismo significado tiene la expresión hijo ahí en el libro de Proverbios. Cuando se dice, ¿sabes el nombre y el nombre de su hijo? Vamos a ver ahora cómo al rey David también se le llama hijo de Dios. Mire, vámonos al Salmo 2 y voy a leer a partir del verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Está hablando directamente en primer lugar del rey David, porque está hablando de él. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, está hablando el rey David, porque fue él quien escribió este salmo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, dice el rey David, mi hijo eres tú, refiriéndose al rey David. Él es el hijo de Dios, el rey. Yo te engendré hoy. Y dice luego, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, bienaventurado todos los que en él confían. Primordialmente es un salmo porque es un salmo de doble cumplimiento profético, es un salmo que primero se refiere al rey David. ¿Y cómo se le llama al rey David? Hijo de Dios, es decir, el rey. Hijo de Dios es lo mismo que rey. Y en segundo lugar es un salmo profético que también se aplica al Señor Jesucristo cuando venga del cielo con gran poder y gloria a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando en el libro de Proverbios se dice, ¿sabe su nombre y el nombre de su hijo? Proverbios creo que es el capítulo 30. Y el nombre de su hijo se refiere a Jesucristo. Ese es el hijo del Dios Padre, de Jehová el Padre. Es el hijo de Dios. ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Ahí el término hijo no significa hijo engendrado, significa sencillamente el rey. El rey puesto por este Señor Jehová el Padre. Ese es el significado del término hijo. Pero pasa a ser el hijo engendrado por Dios cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo. Hebreos capítulo 1. Y Dios Padre pasa a ser el Padre de Cristo y Jesús pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Porque repito, Dios el Padre lo engendró en el vientre de María cuando lo introduce en el mundo. No lo engendró en el cielo, como dicen muchos falsos cristianos arrianos y mentirosos, de que Jesús un día fue engendrado en el cielo, en la eternidad, antes de todos los siglos. Eso es una espantosa doctrina de demonios que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Jesús pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Cuando lo engendró, le dio la vida humana, eso es lo que significa engendrar, le dio la vida humana en el vientre de María y pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Un ser humano vino a la tierra, en forma humana, el verbo, este verbo divino, que es Dios, es un ser poderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1,14. Se hace hombre, se manifiesta en carne
y es el Señor Jesucristo. Este verbo divino, este segundo Dios, fue quien se manifestó en carne. Fue el Señor Jesucristo. No fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, como enseñan los falsos cristianos unicitarios, sino que fue el Señor Jesucristo, quien vino en carne. Y quien niega esto, pues dijo el apóstol Juan que tiene la doctrina del anticristo. Es un anticristo quien niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Queda clarito? Cristo es el Hijo de Dios, pero pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo introdujo en el mundo, no antes. Cuando lo engendró en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Uno de los últimos libros que he escrito precisamente explico de forma muchísimo más amplia este tema, este asunto. Recomiendo a todos que lo lean, que lo escuchen atentamente. Seguimos. Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas, Henry. Bueno, ahora está hablando este falso cristiano, este mentiroso, el unicitario llamado Armando. Es que Tomás no aceptó que Jesús era Señor y Dios de él solamente porque él quería aceptarlo, sino que lo aceptó no porque Jesús hubiera dicho lo levantaré, como usted dijo que yo había afirmado, sino que lo hizo por las profecías, por las profecías. Bueno, esto que está diciendo no tiene absolutamente ningún sentido. Es un trabalenguas que no hay quien lo entienda, la estupidez que está diciendo este sujeto. No tiene ni pies ni cabeza. Seguimos. La profecía de Zacarías, usted dice que hay que revisarla bien. Exacto, lo voy a revisar bien. Lo voy a revisar bien y en una próxima intervención le voy a mostrar lo que encontré. Hasta las traducciones mejores hebreas, judías de la Biblia, lo dicen bien clarito el texto de Zacarías capítulo 12. Y mirarán a mí, en primera persona, a quien traspasaron. Está hablando este Señor Jehová, dice que mirarán a él a quien traspasaron. Y resulta que en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice que a quien mirarán es a Jesús, a quien traspasaron. Prueba irrefutable y absoluta de que este Señor Jehová de Zacarías 12 es el mismísimo Señor Jesucristo. Cuando él venga del cielo, pues los judíos de Jerusalén, los israelitas, las tribus de Israel, le van a mirar a él, a quien traspasaron, y van a llorar, se van a lamentar, y van a creer en Jesús, sus pecados serán limpiados, e Israel será restaurada en su tierra prometida. Las 12 tribus de Israel van a creer en Jesús, se van a arrepentir genuinamente, por eso es que se van a lamentar, van a llorar estas tribus de la tierra, que son las 12 tribus de Israel. Seguimos. Porque yo tengo el códice Leningrado y puedo buscarlo en otros, no hay problema. Repito, las mejores traducciones hebreas, como esa que dije, lo han traducido bien. Los judíos conocen perfectamente cuál es la verdadera traducción de ese texto de Zacarías capítulo 12. Como por ejemplo ocurre con esta traducción judía, que es la traducción K2 israelita mesiánica de estudio. Ellos, los traductores que son judíos, son hebreos, lo dicen bien clarito. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. No la han traducido diciendo mirarán a aquel a quien traspasaron. No. La han traducido tal como dice realmente el texto hebreo. Mirarán a mí, en primera persona, a quien traspasaron. Y quien está hablando es el Señor, ese Señor Jehová, que resulta que es el mismísimo Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 1.7 lo dice bien claro. Está hablando Jesús y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Vamos a leer una vez más el impresionante pasaje de Apocalipsis 1.7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, es decir, por el Señor Jesucristo cuando venga del cielo. Sí, amén. ¿Quién vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria? Es el Señor Jesús. Todo ojo le verá, es decir, va a venir de forma totalmente visible, física, y los que le traspasaron le van a ver también. Es decir, ¿quién fueron los que le traspasaron? El pueblo de Israel. Israel. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, o todas las tribus de la tierra, que es mejor traducción. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, como dice exactamente ahí en Zacarías capítulo 12. ¿Quiénes son esas tribus de la tierra? Pues las 12 tribus de Israel. Cuando él venga del cielo, será derramada sobre las 12 tribus de Israel el espíritu de gracia y de lamentación
y mirarán al Señor Jesucristo a quien traspasaron. Prueba irrefutable de que este Señor Jesús que vendrá en las nubes del cielo y todo ojo le verá, es el mismísimo Señor Jehová mencionado en Zacarías 12, ante el cual harán lamentación por él, porque es a él a quien traspasaron, a este Señor Jehová de Zacarías 12, y que es el mismísimo Señor Jesucristo. Esa traducción que ha mencionado el apóstata de la fe, el Enrique Jaimito, de mirarán a aquel a quien traspasaron, es una traducción diabólica y falsa. De esa forma falsa lo han traducido algunas versiones, pero resulta que la inmensa mayoría de traducciones lo han vertido correctamente. Mirarán a mí a quien traspasaron. Incluso las traducciones judías, hebreas, mesiánicas, como esa que he mencionado, que es la traducción Kadosh israelita mesiánica de estudio. ¿De acuerdo? Así es como lo han vertido. Esa es la correcta traducción. Seguimos refutando y tapando la bocaza mentirosa de estos individuos. Y lo voy a revisar, así como he revisado la mayor parte de ellos. Ahora, él dijo claramente, destruid este templo y lo levantaré. Si él no lo iba a hacer, ¿para qué iba a decir eso? Gramaticalmente, ¿para qué lo iba a decir? Sería ilógico pensar que va a decir, lo levantaré, pero lo levantó otro. Ahora, Isaías 43:10 que le... Pero a ver, criatura, si hay decenas y decenas de pasajes en el Nuevo Testamento, y usted lo sabe perfectamente, donde se dice que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a Cristo al tercer día. Y eso lo sabe usted. Por lo tanto, ¿cómo Cristo iba a decir que se iba a resucitar a sí mismo? A ver, idiota, piense, con ese cerebro atrofiado que tiene. Ya he explicado ese pasaje de Juan capítulo 2, cuando Jesús dijo esas palabras de destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Era porque el Padre Celestial, por medio de Jesús, estaba hablando esas palabras. Porque Jesús lo dijo, el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí. Fue el Dios Padre a través de la boca de Jesús quien dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, porque repito, fue el Padre Celestial quien resucitó a Jesús al tercer día. Esto lo puede leer usted en decenas y decenas de pasajes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es una mentira del diablo decir que Jesús se resucitó a sí mismo. Eso es mentira. Eso jamás lo enseña la Biblia. Fue el Dios Supremo, el Dios del Señor Jesucristo, quien resucitó a su Hijo Jesús. Eso lo enseñó el apóstol Pedro, lo enseñó el apóstol Pablo, lo enseñó el apóstol Juan, lo enseña todo el Nuevo Testamento. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo la doctrina de demonios de que fue Jesús quien se resucitó a sí mismo, pedazo de embustero. Es imposible que Cristo se resucitara a sí mismo por la sencilla razón de que él estaba muerto. Estuvo muerto durante 3 días y 3 noches. Por lo tanto, es totalmente imposible que Cristo se resucitara a sí mismo. ¿Lo resucitó quién? Pues el Dios viviente, el Dios vivo, que es el Padre Celestial. ¿Quién lo levanta? ¿Quién lo resucita al tercer día? Seguimos. Citando, antes de que terminara mi tiempo anterior, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Yahweh o Yahvé, como lo tenga en su traducción, y mi siervo, mi país, mi hijo, mi muchacho, mi príncipe, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él. Yo soy él. O yo mismo soy, como dicen las otras versiones. Yo soy él. Ahí está diciendo textualmente, que es el mismo ser. Es el mismo. A ver, ese pasaje ya lo he comentado en estos vídeos. El pasaje es en Isaías. Todos vosotros sois mis testigos. Eran verdaderos testigos de Jehová esos israelitas. No estos mamarrachos y falsos cristianos que se hacen llamar hoy en día testigos de Jehová. No, eso es una secta diabólica y falsa. Los verdaderos testigos de Jehová eran esos israelitas a los cuales este Señor Jehová, que es Cristo, les dijo, vosotros sois mis testigos. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Jesús le dice a sus apóstoles, que eran israelitas, le dice, y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, exactamente lo mismo que dijo este Señor Jehová en ese pasaje de Isaías, del profeta Isaías. Vosotros sois mis testigos, les dijo este Señor Jehová a los israelitas. Y el mismo Señor Jehová, que es Cristo, dice luego, cuando antes de irse al cielo, le dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos, les dijo a estos mismos israelitas. Prueba absoluta e irrefutable de que este Señor Jehová, que dijo esas palabras ahí en el libro del profeta Isaías, pues es exactamente el mismísimo Señor Jesucristo, del cual los apóstoles pues eran testigos, serían testigos de su muerte y resurrección. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es exactamente la misma persona divina del profeta Isaías, cuando dijo, vosotros sois mis testigos, refiriéndose al pueblo de Israel. Ahí tenemos la prueba irrefutable y absoluta de que ese Señor Jehová es el mismísimo Señor Jesucristo. Esto que estoy diciendo, pues no lo sabe explicar esta pobre criatura, este unicitario, este mentiroso y analfabeto bíblico, pues no lo sabe exponer, no lo sabe explicar. Seguimos. Ahora, Isaías 35. Pero haga usted el favor de que cuando tenga un debate, no esté ahí con los pitufos gritando. O sea, usted métase en una habitación que esté tranquilo, en silencio, y tenga un debate, pero no haga el ridículo. Y además es una falta de educación tener un debate con un crío al lado, unos críos al lado pegando gritos. Pero hombre, utilice usted el cerebro. Tenga un poquito de respeto por las personas que escuchen el debate, y cuando tenga un debate de ese estilo, pues enciérrese usted en su habitación y a solas, en silencio, tenga usted el debate, pero no con esa molestia que están interrumpiendo completamente los pobres pitufos que, bueno, no tienen culpa de nada. La culpa es de usted, que es un pobre idiota, pero no de los pitufos, no de los niños. Ellos lloran porque son bebés, son críos, y lo lógico, que griten, que lloren. Pero hombre, tenga usted un mínimo de cerebro y métase en una habitación en silencio para tener un debate. Venga, seguimos. Que se lo voy a leer porque lamentablemente la única Biblia que tengo en físico es la NBI y la Reina Valera 1960. Y pierdo mucho tiempo buscándola en el internet. Isaías capítulo 35 dice así, versículo 2 al 4, dice, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decían los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y luego hace un listado de lo que va a hacer Dios cuando venga. Y no tengo que decirle a usted que Isaías creía en un solo Dios único. No tengo que decirle, usted sabe quién es. Pero lo importante aquí es que dice, el versículo 2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Por qué dice esto Isaías? Porque en el Salmo 102, 16 dice, y Jehová edificará Sión, y en su gloria será visto. Y sabemos por el Nuevo Testamento que Jesús, que Jesús es la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es lo visible del Dios que es invisible. Y Pablo, para terminar, porque ya no tengo mucho tiempo, Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 14 al 16, nos da esta declaración. Antes que se me termine el tiempo, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Bueno, ya ha terminado el debate, hasta aquí se ha cortado. Y ya para terminar este sexto vídeo y dar por finalizado esta escuela bíblica, este ciclo, voy a comentar
estos dos textos bíblicos que ha citado este engañador, este falso cristiano unicitario llamado Armando, que son Isaías 35 y el pasaje de 1 Timoteo. Este texto de Isaías capítulo 35 ya lo comenté, ya di la correcta y verdadera explicación en uno de estos vídeos, pero brevemente lo vamos a leer y lo voy a comentar para que quede clarísimo de una vez por todas que este Señor Jehová que vendrá del cielo es el mismísimo Señor Jesucristo, no el Padre Celestial. Vamos a Isaías 35, voy a leer a partir del verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Esto ya lo demostré bien clarito. ¿Quién será el Dios que vendrá del cielo con gran poder y gloria, con retribución y pago para pagar a cada uno según sean sus obras? Es el Señor Jesucristo, lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Es Jesús quien vendrá para retribuir con retribución y con pago. Yo vengo pronto para pagar a cada uno según sus obras, dijo Jesús en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, este Dios llamado Jehová, que vendrá con retribución y pago, pues evidentemente es el Señor Jesucristo, este Señor Jehová. Pero luego dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí cuando dice Dios mismo, ¿a quién se refiere? Pues a este Señor Jehová. A este Señor Jehová que vendrá con retribución y pago. Y le llama Dios mismo. Dios mismo vendrá y os salvará. Os salvará porque es Jesús quien vendrá para salvar al pueblo de Israel. Dios mismo vendrá y os salvará. Es este Señor Jehová, este segundo Dios que se le llama el Dios unigénito en Juan 1:18. Es este Dios mismo, el Dios unigénito que vendrá del cielo con retribución y pago y para salvar. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Se refiere a Jesús, no se refiere al Dios Padre. Este Señor Jehová de Isaías 35 es el mismísimo Señor Jesucristo. Es Él el que vendrá para salvar a aquellos que le esperan. Es Él el que vendrá del cielo con gran poder y gloria, con retribución y pago. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces cuando venga el Señor Jesucristo, este Señor Jehová? Entonces los ojos, verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Exactamente los mismos milagros que hizo Jesús cuando vivió en la tierra. Dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, a los sordos, etcétera, etcétera. Lo hizo Jesús, prueba absoluta e irrefutable de que este Señor Jehová, que vendrá con retribución y pago, es únicamente Jesús. Esto destroza completamente la doctrina satánica enseñada por estos falsos cristianos unitarios y arrianos, como por ejemplo este apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito, el cual antes, hace años, creyó en esta verdadera doctrina. Él creía que el Señor Jehová es el mismísimo Señor Jesucristo, que vendrá con retribución y pago, pero abandonó, pisoteó, escupió y se apartó completamente de esta verdadera doctrina que lleva a la salvación eterna. Para ser salvos, para tener la vida eterna, tenemos que creer en esta gran verdad, que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová mencionado aquí en el Antiguo Testamento, el cual vendrá del cielo con retribución y pago. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá, no refiriéndose al Padre Celestial, porque este Señor Jehová no es el Padre, sino refiriéndose a este que vendrá del cielo con retribución y pago, que es Jesús. Dios mismo vendrá, es el Dios unigénito, Juan 1:18, se refiere a Jesús. Vendrá y os salvará. Exactamente lo mismo que leemos en Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, y que más dice, para salvar a los que le esperan. Exactamente lo mismo que dice aquí en Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y os salvará. Quien cumplirá esta profecía es Jesús. Prueba absoluta de que Cristo es el Señor, este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, al cual hemos de confesar con nuestra boca que Él es el Señor.
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que confesar con nuestra boca si queremos ser salvos y tener la vida eterna. Algo que no confiesan con su boca estos falsos cristianos unitarios y arrianos que se han apartado de la verdadera doctrina. Como por ejemplo este hijo del diablo y apóstata llamado Enrique Jaimito. Y ahora voy a comentar y voy a explicar el pasaje este que ha citado de Primera de Timoteo. Vámonos al texto que ha citado este embustero, este apóstata llamado Armando, este unicitario, que es Primera de Timoteo, y voy a leer a partir del verso 15. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15. No, a partir del 14 voy a leer. Pongan mucha atención porque van a ver que el apóstol Pablo enseñó en este pasaje absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos cristianos unicitarios. Ellos dicen que este Dios inmortal, el único, el que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dicen estos idiotas que se refiere a Jesucristo. Vamos a ver cómo mienten. 1 Timoteo 6, capítulo 6, verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Fíjese que en el verso 13 primero está mencionando al Señor Jesús, y de Jesucristo dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a su futura venida gloriosa. Y luego dice el verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Es decir, el Dios Padre, aquí, en el verso 15, el Dios Padre va a ser quien va a enviar a su Hijo, quien va a mostrar, lo va a mostrar a Cristo. A su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Fíjese que se le llama a este Dios Padre, Rey de reyes y Señor de señores, pero no se refiere a Jesús, sino que se refiere al Padre. Y vamos a ver por qué solamente se refiere al Padre Celestial. Verso 16. El único que tiene inmortalidad. Primero, le llama el único, y el único Dios verdadero ya hemos visto que es el Padre Celestial. El único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único Dios que tiene inmortalidad? ¿Quién es el único Dios que jamás ha muerto ni puede morir? Pues es el Padre Celestial. El Dios Padre no puede morir. Él es el único inmortal, tiene una inmortalidad absoluta, por lo tanto no se refiere a Jesús porque Jesús murió. Él entregó su vida voluntariamente por sus ovejas, por lo tanto él no puede ser ese único Dios inmortal, porque aquí cuando dice el único que tiene inmortalidad significa, primero, que jamás ha muerto y segundo, que no puede morir. Y el Dios Padre jamás murió en el madero, clavado en el madero, y él no puede morir, es el único inmortal. Luego dice que habita en luz inaccesible. Fíjese lo que dice, que este Dios inmortal, el único Dios inmortal, no puede morir, dice que habita en luz inaccesible, y efectivamente, Dios el Padre habita en luz inaccesible porque ningún ser humano le ha visto ni puede ver. Jamás nadie vio al Padre Celestial, como dice Juan 1:18. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién es este Dios único que habita en luz inaccesible? Pues es el Padre Celestial. Pero luego dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Al Señor Jesucristo le vieron los seres humanos? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, Él no puede ser, es imposible que sea este Dios único. Al único Dios que no vieron los seres humanos ni puede ver es al Padre Celestial. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Dios invisible, a quien no vieron jamás, ningún ser humano le vio, es al Padre, al Dios Padre, al Padre Celestial. No es Jesús, es el Padre. A Jesús le vieron y al Dios Padre nadie le vio jamás, no le vieron.
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, la gloria suprema, ¿a quién pertenece? Al Dios Padre, no a Cristo, como dice Filipenses capítulo 2. Para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2:11. La gloria suprema es para el Padre Celestial. No es para Cristo, no es para ningún falso Dios trino, es para el Padre Celestial. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, verso 11. Es a Él, al Padre, al Dios Supremo, al cual le pertenece la honra y el imperio sempiterno, ya que fue al Dios Padre a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, habita en luz inaccesible, es el único que tiene inmortalidad, ya que Él nunca murió, ni puede morir, se refiere únicamente al Padre. Y este Dios Padre es quien a su debido tiempo va a mostrar al Señor Jesucristo. Lo va a mostrar, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se está refiriendo al Padre, la cual, es decir, la futura venida gloriosa de Cristo, la va a mostrar el Padre Celestial. Este Dios Padre, que es el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Refiriéndose únicamente al Padre, solo un embustero patológico, un retrasado, un enfermo mental, un subnormal podría decir que se refiere a Jesús, porque entonces estaría diciendo que al Señor Jesucristo ninguno de los hombres ha visto jamás. Lo cual es una imbecilidad, es una idiotez, ya que Cristo sí que fue visto por los seres humanos, y sin embargo al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Ahí lo dice bien clarito Juan 1:18 y otros pasajes. Es el Dios Padre al que se está refiriendo aquí. No se está refiriendo a Jesús. Jesús es el que aparecerá en el futuro con gran poder y gloria, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, versículo 14. Y en el versículo 15 se está refiriendo al Dios Padre. Se refiere al Dios Padre, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a mostrar a Jesucristo. Él es el que va a mostrar al Señor Jesús cuando venga del cielo. Quien aparecerá es el Señor Jesús y es el Dios Padre, el Dios inmortal, el Dios invisible, quien lo va a mostrar cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Pero de ninguna manera Cristo es este Dios invisible e inmortal, ya que al Señor Jesucristo le vieron los seres humanos y sin embargo al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás. Con lo cual queda destrozada la interpretación retorcida, diabólica y falsa que dan estos payasos, estos falsos cristianos unicitarios respecto a este pasaje de Primera de Timoteo. Pues ya hemos llegado al final de este ciclo de estudios, solamente exhortar a estos dos pollos embusteros y apóstatas, el unitario Enrique Jaimito, a que se arrepienta de esa espantosa doctrina de demonios, de negar la divinidad, la eternidad del Señor Jesucristo, que se arrepienta de esa doctrina satánica que es el monoteísmo, creer que solamente existe un Dios solitario. Eso es una espantosa mentira, ya que la Biblia enseña todo lo contrario. El Dios Padre es el Dios supremo y hay muchísimos más dioses que son los hijos de Dios. Por eso se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores. Deuteronomio 17, capítulo 17, creo que es el 17, o no, capítulo 10, verso 17. Habla del Padre y dice que Él es el Dios de dioses, indicando que hay otros muchos más dioses. Si solamente existiera un Dios en el universo, entonces no se le llamaría jamás al Padre Celestial el Dios de dioses. Y esos dioses son los hijos de Dios, no son dioses falsos inventados por los paganos. Y al unicitario, a este falso cristiano unicitario que es Armando, pues igualmente decirle que se arrepienta de esa doctrina de demonios, de esa estupidez satánica de decir que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. De ninguna manera. Son dos personas divinas, dos dioses. El Padre es el Dios supremo y Cristo es el segundo Dios, el Dios unigénito, como leemos en Juan 1:18. Y fue este Dios unigénito, el Verbo, pues quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Dios que se manifestó en carne. El Señor Jesucristo, no el Dios Padre. Así que esa es la exhortación que hago a estos dos sujetos para que se arrepientan de esa espantosa doctrina de demonios, de esas doctrinas satánicas, perversas, anticristianas y antibíblicas que son el unitarismo y el unicitarismo. Y ya pues con este mensaje por doy por terminado este comentario a este vídeo, de este debate que tuvieron, y
Si alguien quiere conocer pues más profundamente la verdadera doctrina cristiana, pues que entre en mi sitio web, las21tesisdetito.com. En la descripción de este vídeo ya ahí podrán leer 2 o 3 libros muy importantes que escribí, refutando y destrozando tanto el unicitarismo como el unitarismo. Y el trinitarismo también, que son 3 conceptos diabólicos y falsos. La Biblia lo que enseña, y ya con esto termino, es el enoteísmo monólatra. El enoteísmo significa creer que hay muchos dioses, pero que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Y el resto de dioses por los hijos de Dios. Son los hijos de Dios, sean los ángeles, hijos de Dios celestiales o hijos de Dios terrenales. Y monólatra, porque sencillamente se adora a un solo Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Es el único Dios que se le adora, como ya he demostrado en estos comentarios. Nunca se adora al Señor Jesucristo. Al Señor Jesús se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, se le da poder, pero eso no significa adoración. También a los seres humanos se les da alabanza, se les da honra, se les da gloria, pero eso no significa que se les adore. Eso no significa adoración. La adoración se da únicamente al Padre Celestial. ¿Por qué solamente se da al Padre y no se da a Cristo, al segundo Dios, a este Señor Jehová? Pues muy sencillo, porque del Padre proceden todas las cosas. Todas las cosas proceden de Él y por su voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad del Padre, del Dios Supremo, no del Señor Jesucristo. Ahí lo puede leer en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Por eso es que solamente se adora al Dios Padre, porque por su voluntad fueron creadas todas las cosas y existen. Tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Por eso es al único Dios que se le da la adoración y la gloria suprema, no al Señor Jesús. Jesús es simplemente el mediador por medio del cual son todas las cosas. Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues ya con este vídeo doy por terminado este ciclo de estudio bíblico.